Bienvenidos al canal de Chuche. Si te gusta saber de historias, seres mitológicos, leyendas de nuestros ancestros, cuentos y fábulas de terror y para niños, suscríbete al canal. Dale me gusta, y sin más, comenzamos. Como muchos saben, la historia es la ciencia social encargada de estudiar los eventos del pasado de la humanidad, a través de distintas metodologías que analizan el contexto social, político, económico, geográfico y psicológico del hombre a través de su entorno. El estudio del pasado nos obliga a trasladarnos a otros tiempos, a conocer lugares nunca vistos antes, a familiarizarnos con condiciones de vida que difieren de las propias y de ese modo nos incita a reconocer otros valores y romper las barreras de la incomprensión fabricadas por nuestro propio entorno social. La historia puede ser estudiada de forma sincrónica y diacrónica, así como desde diferentes enfoques y perspectivas. Se divide en periodos, como la Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea, para facilitar su estudio y clasificación. En este sentido, encontramos que existen formas de historiar: la historia política, la historia económica, la historia social, la historia cultural y la historia del arte. Sus 5 etapas son: la prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. La mitología, por su parte, constituye el estudio de la agrupación de fábulas, ficciones, cuentos, historias o mitos especialmente relacionados con dioses, semidioses y héroes legendarios, surgidos de grupos sociales y dotados de cualidades sobrenaturales. Es, pues, una rama del conocimiento que se ocupa precisamente de los mitos. Existen 4 tipos de mitologías: mitología celta, mitología egipcia, mitología japonesa, mitología persa. También podemos encontrar dentro de ciertos grupos a la religión. Los griegos, por ejemplo, creían en muchos dioses, su religión era politeísta. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadoras tanto de virtudes como de defectos. Pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales, dando a entender cómo dioses y hombres se relacionaban entre sí. Un mito es simplemente una palabra griega para decir lo que para nosotros es un relato. En cambio, la mitología es la ciencia que estudia el papel cultural, social y político de estos relatos en las civilizaciones y culturas antiguas. Por ejemplo, podemos encontrar 7 tipos de mitos dentro de la mitología. 1. Mitos cosmogónicos. Narran la creación del mundo. 2. Mitos teogónicos. Relatan el origen de los dioses. 3. Mitos antropogónicos. Cuentan el origen de la humanidad. 4. Mitos fundacionales. Relatan la fundación de una ciudad o de una comunidad. 5. Mitos escatológicos. Explican cómo terminará el mundo. 6. Mitos del cataclismo. Narran la destrucción del mundo por un diluvio u otra catástrofe y su posterior regeneración. 7. Mitos de la aparición de la enfermedad y la muerte. Explican cómo la humanidad pasó de una situación dichosa a un estado desdichado. En los tipos de narraciones podemos encontrar las leyendas. Son narraciones sobre hechos sobrenaturales y naturales, o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación, de forma oral o escrita. Se ubican en un tiempo y lugar similar al de los miembros de una comunidad, lo que aporta cierta verosimilitud al relato. Existen 2 tipos de leyendas, las cuales se pueden clasificar en 2 criterios, o formas según su origen. Las leyendas históricas son todas aquellas que narran hechos ocurridos en guerras, en conquistas o en batallas. Y las leyendas etiológicas, las cuales aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza, como los ríos, lagos y montañas. También podemos encontrar, en los tipos de narraciones, los cuentos y las fábulas. El cuento es una forma de narración que combina hechos reales e imaginarios. La narración de mitos, leyendas y hazañas dio origen al cuento, el cual se convirtió en las más sugestivas, fantásticas y encantadoras actividades para formar la mente e imaginación de los niños. Básicamente, un cuento se caracteriza por su corta extensión, pues debe ser más corto que una novela, y además,
suele tener una estructura cerrada, donde desarrolla una historia, y solamente podrá reconocerse un clímax. Un cuento se clasifica en 3 partes. 1. Presentación, oral y escrita. 2. Extensión, cuento corto y cuento largo. Y número 3. Género, popular y literario. En cambio, las fábulas son relatos breves, ficticios, en prosa o verso, con intención didáctica o crítica, frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Son textos literarios cortos, de los que se desprende una enseñanza moral o lección. Sus personajes suelen ser animales personificados, es decir que realizan acciones propias de los humanos. Por ejemplo, la zorra y las uvas. El escorpión y la rana, ambas de Esopo. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, dale like, y hasta el próximo video.